Reporte 100. De la Z98.5, es martes de la mesa de análisis. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien, buenos días a la audiencia en Hermosillo, en Cajeme, y un saludo muy respetuoso a las mamás ahora en su día, que la pasen muy muy bien. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Pues feliz de tener madre, felicidades a mi mamá, felicidades a todas las mamás, felicidades a las mamás de mis hijos, muchas felicidades para todas las mamis. Gracias por estar aquí con nosotros en este 10 de mayo y bueno, hay encuestas que se están publicando ya con rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Ayer Reforma, que es el vocero de la derecha, dice el presidente. ¿Podemos decir que Reforma es el vocero de la derecha o algo así? Es la máxima expresión o la expresión más recalcitrante del conservadurismo en los medios, es Reforma, de acuerdo al presidente. Sí, exactamente. Sin duda. ¿Sí es vocero de la derecha, Reforma? Pues creo que en algún tiempo que se autonombraban la catedral de la información, sí, catedral del periodismo, una vez me tocó visitarlo. Sí, se ve muy linda la instalación y todo. A mí me hizo ruido que el norte se quisiera ir a la Ciudad de México, precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque Carlos Salinas pues movía muchos hilos por muchos lados, sigue moviendo muchos hilos por muchos lados. Sí. Pero sí creo que ha extraviado un poco el sentir de la gente. Creo que ese nada más estar golpeteando, sí, le funcionó mucho en los 70s, los 80s, los 90s, creo que ha extraviado un poquito el rumbo. Y me acuerdo mucho de por ponerte un ejemplo, en la época de Francisco Madero, hubo también periódicos que siguieron golpeteando al entonces presidente Madero, y cuando se viene la decena trágica que tratan de tumbar al presidente Madero, que fueron varios días, es curioso cómo adquirieron lado. Pero yo recuerdo también, y viene a colación este asunto, sí, porque estamos en el año de otro periodista, de un periodista de hace 100 años, Flores Magón, los hermanos Flores Magón, que estuvieron en la cárcel, precisamente perseguidos por Porfirio Díaz, y en una época en donde había periodistas que estaban a favor. Tú le haces los discursos al presidente López Obrador. Pues como que te preguntó una cosa y te me fuiste tú. Y agarré monte, pero lo hago más rápido. Pero sí es muy curioso, porque si tú analizas la prensa o lo que decían los periodistas hace 100 años, sí, y ves lo que está pasando, el fenómeno actual, está pasando cosas muy similares. Bueno, me quedo con la parte donde dices que desvió el rumbo Reforma. Entonces, para mí el punto es de derecha o no de Reforma, pero siendo de derecha, en su encuesta de ayer le da el 47% de la intención del voto a Morena, sí, al PAN y al PRI 19 y 18%. La encuesta de Reforma del 26 de abril al 2 de mayo ubican a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum como los aspirantes más fuertes hacia el 2024. Y además la popularidad del presidente aumenta a 62% de acuerdo con el Reforma. El periódico, en comparación del año pasado. Si la derecha dice eso, de septiembre pasado para acá sube como 7-8 puntos la popularidad del presidente. El presidente sube, según la popularidad del presidente está intacta, sí, está intacta, y Morena pues va a ganar la presidencia de acuerdo con esta encuesta de Reforma. Si la derecha dice eso, entonces decía el buen Marshall McLuhan que el medio era el mensaje. Sí. Entonces, sí, ¿no? En las leyes de los medios. Si la derecha dice eso, es porque quizá tenga algo de razón lo que está reflejando Reforma. A ver, un poco respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, sea de derecho o no, a mí en lo personal me gusta Reforma, leo Reforma como leo La Jornada. Creo que si hay medios que tienen una línea editorial como la deben de tener o como la tienen los medios, pues están en su absoluto y legítimo derecho. Lo que publica Reforma, creo yo que es la expresión de lo que hemos venido viendo en los últimos días. Es un discurso del presidente sistemático de denostación a una oposición que no ha tenido la creatividad, que no ha tenido la habilidad, que no ha tenido la actitud y que no ha tenido la aptitud para poder articular un mensaje alternativo que rompa
con ese mensaje tan poderoso que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sigue pesando muchísimo más el pasado de la oposición, y si lo ves en la encuesta de Reforma, cuando contrastan quién atiende mejor los programas sociales, quién robó más, etcétera, etcétera, el contraste entre Morena y particularmente el PRI es abismal. Y eso es expresión de ese discurso sistemático, sostenido, que ha mantenido el presidente y que ha alimentado a una base, electoral, a una base que cree que no revisa o que si la revisa no atiende los problemas que tiene el gobierno. Como gobierno, si tú revisas las encuestas todas o la gran mayoría de las encuestas de medios de centro, de izquierda, de derecha, si tú revisas las encuestas, en la mayoría de los ítems, fuera quizá de los programas sociales, el gobierno sale reprobado. Aquí la fuerza se llama Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que está reflejando esta encuesta. Sí, Norman Navarro. Bueno, no nada más es el discurso. Acuérdate que se lo ganaron, y se lo ganaron a pulso. La oposición, la hoy oposición se lo ganó a pulso. Digo, la matanza de Tlatelolco no fue un discurso de López Obrador. Lo del 71 del Corpus Christi no fue un discurso de López Obrador. No me voy a ir muy lejos. Aquí vámonos al periférico. La muerte de los niños en la guardería ABC y después la inacción del gobierno para no hacer absolutamente nada o hacer lo absolutamente menos posible. No fue un discurso de López Obrador. La historia, ahí está. Y otra vez me voy a la historia, aunque Juan Carlos me recrimine que yo le hago los discursos. No, la historia ahí está. Era broma, ya sé, broma. pues estamos, pero lo que no es broma es la realidad. Sí, sí, sí. Es todo lo que pasó. Es la guerra sucia. O sea, desde tu perspectiva hay fondo para este rechazo que hay hacia el PRI-PAN. Claro. Y es un rechazo natural, porque la gente estuvo confiando durante décadas en que el PAN iba a hacer algo, y lo que terminó pasando es que el PAN lo cooptó el PRI, lo compró prácticamente en esa época cuando comenzaron a entrar los empresarios al PAN, y que parecía que con Cloutier iban a cambiar las cosas, y de repente aparece un Diego Fernández de Ceballos más entregado a Carlos Salinas y también muy amigo de Beltrones, que entraba nada más a arreglar los problemas del PAN, y luego se comenzaron a repartir las diputaciones, las gubernaturas, y se hicieron muy amiguitos. Tan amiguitos que ya ves, se juntaron, y el discurso aquel que estuvo remachando el entonces candidato López Obrador terminó siendo la realidad, que terminaron yéndose en una alianza PRI, PAN, y luego le sumaron al PRD. Entonces no es algo que sea el puro discurso de él nada más se les está platicando la historia, simple y sencillamente es la realidad. Y es esa realidad que tú decías ahorita que no han podido superar. Sí. Y es también la realidad, y por eso comentaba yo lo de la decena trágica, porque fue una realidad que no pudieron superar, que saliera el porfirismo, luego vienen estos generales que se aglutinan en contra de Madero y que lo traicionan, porque finalmente Victoriano Huerta, Madero le dio un toque de confianza, y su hermano Gustavo Adolfo Madero le dijo, no confíes en él, y le da un voto de confianza y termina traicionándolo y matándolo. Y es lo que está pasando en el país, que la gente está tratando de regresar con esta inercia, que no pueden con el cambio, pero no está tratando de regresar el 70% del país, está tratando de regresar un 30%, y eso está bien que traten de regresar, pero si no tienen los votos, y no tienen los vatos, hubieran dicho en el pueblo, no va a poder regresar. Pero no tienen vatos, ni morras, ¿no? Ni vatos, ni morras, ni morritas. Ni vatos, ni batas, porque mira, no sé si sea correcto el término, pero el personaje más posicionado de la oposición, según Reforma, es Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, con 26% de la intención del voto. Luego viene Margarita Zavala con 14%, Margarita Zavala, que es diputada del PAN, aunque no está en el PAN ya. 13% Ricardo Anaya, 11% Monreal, 8% Samuel García. El PRI de la lona, Alfredo del Mazo tiene 7%, Enrique Alfaro 6%, Adán Augusto López 6%,
Es decir, de la oposición, el que más destaca es Colosio. Y me atrevo a decir que no es por ser Colosio Riojas, sino porque su papá fue Colosio Murrieta. Sí, tiene mucha historia detrás el apellido. No hay vatos, dice Norma. No, definitivamente no salen figuras. A ver, yo no discuto en lo más mínimo el sustento del discurso del presidente. No, eso no está en discusión. O sea, es un discurso atizado con razón. Es un discurso atizado en gran medida con razón por todo lo que ya señalaba Norman hace un momento. Eso no lo discuto. Lo que yo pondría a discusión, y me podrán decir es poco tiempo, es que no se ha mostrado con la alternativa y con la alternancia o con la transición o con la nueva alternancia en el gobierno, no se ha mostrado así de manera fehaciente que este gobierno sea mejor que los anteriores. El gobierno, revisemos los números de la gestión, de la administración del presidente. Eso es lo que hay que revisar, no a la figura. Cierro esa parte del comentario. Absolutamente, o sea, la oposición no ha sido capaz de impulsar, de catapultar a un personaje, ya sea desde las propias filas de cualquiera de los partidos opositores, entiéndase PAN, PRI, PRD o MC, los demás no son oposición, que sea capaz de articular esa alternativa, o bien no han sido capaces tampoco de buscar desde la ciudadanía una figura que los pueda juntar, que los pueda enlazar, que los pueda articular. Y a lo más que llegan, pues es hacer campaña de memes, ¿no? Y con eso, pues el presidente y la base del presidente, pues están muy tranquilos y están felices, porque ahorita en este momento, creo que no hay duda que en este momento a Morena le alcanza para ganar con quien el presidente decida que sea su candidato. Sí, este momento. Claudia o Marcelo. O Adán Augusto López puede ser también en algún con quien el presidente sorprenda. Sí, bueno, también otro medio de derecha, desde la perspectiva del presidente, es el Financiero. Aunque menos fustigado, ¿no? Sí, Morena, de acuerdo con la encuesta del Financiero, lidera las preferencias para las elecciones de gubernatura en 4 de 6 estados. De acuerdo con el sondeo de Alejandro Moreno, las ventajas más amplias del partido oficial se observan en Oaxaca y Quintana Roo, con 17 y 15 puntos de diferencia. Oaxaca, de la coalición liderada por Morena, obtuvo el 47% de la intención de voto. Bueno, vamos a resumir. En 4 de 6 van para Morena. Las gubernaturas van para Morena también este año. Es lo que dice otro medio de derecha, el Financiero. De consolidarse esa tendencia, si mi memoria no me falla, entonces Morena y aliados estarían gobernando más o menos alrededor de 22 gubernaturas. Sí. Entonces, imagínate, adicional a este ambiente de preferencia que hay, la base territorial que te da tener más de 20 gubernaturas donde puedas tener incidencia para controlar procesos electorales. Por eso te digo, se ve muy, muy cuesta arriba para la oposición en este momento. Sí. Norman, bueno, ya en asuntos locales, Norberto Barraza anda buscando ser un nuevo partido político. Cecilia Soto también. Cecilia Soto. Con el Frente Cívico Nacional, ¿no? Sí, ahí no me queda claro si es un partido político nacional que busca un candidato único a la presidencia de la oposición. Es con la intención de este frente, ¿no? Un candidato único, candidata única de la oposición. Y aquí a nivel local, Norberto Barraza. Norberto Barraza ya sería exalcalde de Hermosillo si hubiese aceptado la propuesta de López Obrador en su momento, ¿no? De ser candidato a la presidencia municipal. Creo que en su momento no le pareció a Norberto, y no le ha parecido también las otras invitaciones de los otros partidos, y también los otros partidos han puesto sus acuerdos para decir, oye, ¿sabes qué? Pues te hacemos candidato, pero metemos a todo nuestro equipo. Y él ahorita en la mañana te lo decía, y ya nos lo ha dicho a varios hermosidenses, y yo me abro de capa y les digo, sí, ya he platicado con Norberto. Me ha dicho, yo no pienso hacer un partido en donde le vamos a dar chamba a la gente, a los amigos, a los cercanos, no. Que el presupuesto de Hermosillo sirva para que haga el trabajo las personas más idóneas, las más ideales, las que hacen mejor el trabajo, sin
ser otra horneada de millonarios, porque no tenemos que olvidar que este ayuntamiento ha sido un horno de millonarios. Entra la gente con las finanzas medio y salen, pero que si rimbombantes con las cuentas bancarias y con los viajes, y ahí sí no es un cuento de López Obrador ni de Norberto Barraza, es la realidad. Tenemos el municipio, uno de los municipios más endeudados de todo el país, pero comparándolo con Monterrey, con Tijuana, con Guadalajara, que son lugares muy grandes, ciudades muy grandes con mucha infraestructura, y nosotros todavía estamos batallando con un puente a desnivel ahí en Luis Encinas donde se atoran los trailers. O sea, no puede ser posible que seamos una ciudad tan empobrecida en deuda, pero con exalcaldes tan millonarios. O diría yo con Cristian Nodal en las fiestas del Pitic. Ah, bueno, creo que eso es una... hasta Cristian Nodal en las fiestas del Pitic, ¿no? Pero creo que no es pagado por el ayuntamiento. Hay un acuerdo comercial por ahí. ¿En serio? ¿Quién lo paga? Es de hace tiempo, la cervecería. Ah, porque fíjate que me cancelaron la entrevista después de que yo mencioné ahí. Entonces ya no pude preguntarle a la directora del IMCA si... Válgame Dios. ¿Cómo le van a pagar al Cristian Nodal? Pero bueno, a ver, me interesa esa información porque sí es interesante saber cómo van a pagar. Si no lo va a pagar el municipio, pues qué bueno que lo invitaron, ¿no? Sí, se ha hecho público. Pero sé si en este caso Cristian Nodal se puso muy intenso el Jorge Hoyos y de plano canceló la entrevista aquí. Ya no va a ir para allá la directora del IMCA porque al estilo de la comunicación social del PRIAN, ¿no? Así es. Sí, pues es que acuérdate que tienen que obedecer a ciertos estilos, pues. Lo que se sabe y que ha sido público de la información de las fiestas del Pitic, que fíjate qué curioso, porque no sé si recuerden que los estableció la hoy secretaria de Seguridad. Sí. Cuando era alcaldesa. Célida. No, María Dolores. María Dolores. Sí, sí. Ah, sí, perdón. No, Célida con trabajo y puso reordenó la recolección de basura y eso se lo debe a Norberto Barraza. Fíjate qué chiquito el mundo. Trajo a Los Ángeles Azules también. Sí, en esa época, pero también era un intercambio con la cervecería. Sí, claro. Entonces la cervecería dice, bueno, dame 2, 3 eventos para yo vender y de eso que venda, pues te pongo o te promociono un artista o 2 artistas o 3 artistas populares, porque ha habido mucha queja y sí recogemos esa queja de parte del sector cultural de Hermosillo o de sonorense, que dice, bueno, nacieron como fiestas más culturales, pero bueno, mucha gente también considera que esto es parte de la cultura, una cultura muy nuestra, muy popular, ¿sí? Pero cultura al fin, de alguna u otra manera, y es en donde entramos en el sube y baja, y tengo entendido que se supone que estos artistas vienen por un acuerdo con la cervecería. Pues ojalá sea así y no con recursos públicos, porque sí me parece un exceso contratar un artista que cobra millones, ¿no? Pues no sé en un contexto cobre. De austeridad y en un contexto de crisis económica. Sí, lo bueno que no va a venir Belinda tampoco, ¿no? Entonces, pero bueno, sería importante que el ayuntamiento lo aclarara, ¿no? Sí, eso tiene que ser aclarado, porque se invita a muchos artistas locales, porque también sirve de promoción local. Se abre una convocatoria que creo que ya esa entrevista ahora, sí te la dieron. No significa que el Instituto de Sonorense de Cultura del Gobierno del Estado está haciendo también lo correcto, porque la Feria del Libro estuvo chairísima, chairísima, o sea, un evento de promoción ideológica del régimen, sin darle apertura a otras corrientes de ideas. Sí, ninguno de los dos extremos, o sea, estamos en la banalidad del gobierno del PRI-PAN, la banalidad, Cristian Nodal, y la ideologización de la cultura desde el lado del gobierno del Estado. Estamos en el peor de los escenarios. Entre una administración priista, panista, banal, y una administración morenista en el Instituto de Cultura ideologizada. Sí, hay que estar abiertos. Ahí creo que perdemos todos los hermosillenses, ¿no? Hay que estar abiertos a todas las corrientes. Y en eso sí coincido contigo, se tiene que respetar la libertad de expresión. Y yo creo que si bien es cierto, Cristian Nodal es uno de los artistas invitados, habrá que revisar también el resto de
el resto del cartel de la feria, ¿no? Yo la verdad no lo he visto, por eso te digo, habrá que revisarlo a ver qué otras alternativas hay. Sí hay, pero hay otras alternativas artísticas y culturales. Pues Juan Carlos, sobre el caso Barraza. Sí. Interesante la aventura del ingeniero Barraza, un funcionario muy acreditado como funcionario público. Sí. Creo que es de esos perfiles que Barraza debió haber sido, desde mi muy modesto y particular punto de vista, de esos funcionarios transeccionales, o sea, funcionarios de carrera que cualquier administración deberían estar. Sí. Hay pruebas documentadas de el buen trabajo que ha hecho Barraza como funcionario público, respondiendo como funcionario público. Habrá que verlo propiamente como candidato. Ahora, viene de entre comillas, de un desprecio de los partidos PRI, PAN, PRD, que finalmente no lo optaron para ser candidato. Y bueno, tiene buenas adhesiones en colonias, tiene buenas adhesiones en bases, tendrá que cumplir con toda la aventura, y con todos los requisitos de procedimiento, ¿no? Sí. 26, hacer 2/3 partes de asambleas en los distritos del estado o en los municipios en su caso, cumplir con el programa doctrinario, declaración de principios que le marcan las autoridades, y vamos a ver. Las firmas. Muy bien, gracias Jesús Moreno. Gracias Juan Carlos. Gracias Norman Navarro. Gracias, bonito día para todos. Hasta pronto. Reporte 100.